Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por aquel tiempo Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ellas, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Una de las acciones más elocuentes del proyecto de Jesús y quizá la más identificatoria de quién era este hombre que había atraído a este pequeño grupo de discípulos, fue el episodio de la multiplicación del pan y los peces. Tanto caló este episodio en la memoria de las comunidades que este relato aparece en los 4 evangelios e incluso aparece duplicado. Jesús, en algunos evangelios, Jesús aparece multiplicando el pan y los peces en la orilla Galilea del mar de Genesaret y también en la orilla pagana en algunos evangelios. Aquí tenemos quizá el relato más clásico, el relato de Mateo, la multiplicación del pan y los peces en la orilla del mar de Galilea, pero en el sector justamente de Galilea. ¿Por qué fue tan elocuente este gesto de Jesús? Porque los profetas, desde Isaías en adelante, habían anunciado que los tiempos del Mesías iban a ser tiempos de abundancia. El anuncio, el signo que el Señor había prometido a los profetas era que en los tiempos del Mesías la comida iba a ser gratis, de que iba a convertirse en una fiesta el compartir los alimentos entre todos. Este alimento que cuesta sacarle a la tierra, este alimento que cuesta sudor y lágrimas a los trabajadores, de pronto iba a poder estar al alcance de todos. Decía Isaías: vengan los que tengan hambre y coman gratis, porque el alimento y la bebida va a sobrar, lo decían las antiguas profecías. Por tanto, cuando estos discípulos ven cómo Jesús multiplica el pan y los peces y cómo hace sentarse a esta muchedumbre en el prado para poder así darles de comer, y cuando los implica a ellos en esta tarea, les quedó claro quién era este que los había convocado. En Mateo, este texto va a tener además 2 acentos muy bonitos. El primero es de dónde brota esta acción de Jesús. Y lo va a decir al comienzo. Jesús, viendo a la muchedumbre, siente compasión de ellos, de estos hombres y mujeres que han venido a buscarlo. La compasión de Jesús, que en el idioma original del Evangelio alude a un estremecimiento profundo, a una conmoción profunda de las entrañas,
Jesús ve a la muchedumbre y siente algo que ocurre en su vientre. Se le aprieta el estómago al ver a esta muchedumbre que lo está buscando, al ver a esta muchedumbre que está hambrienta de pan, del pan físico, quieren comer, pero hambrientas también de sentido, quieren ser conducidos, quieren ser enseñados. Jesús ve esto y se decide a actuar. Ve esto y convoca a la multitud. En los paralelos de este texto, Jesús convoca a la multitud que está como oveja sin pastor, y se pone a enseñarles. Aquí, cuando ve a la muchedumbre, empieza a sanarlos. Pero hay el mismo gesto inicial, esta conmoción profunda, esta empatía profunda de Jesús ante el dolor humano. Pero esta empatía empieza a ser también eficaz y fecunda cuando despierta otras empatías. La pregunta de los discípulos, la inquietud de los discípulos, que al principio ven la muchedumbre y se dan cuenta de que hay que hacer algo con ellas, pero no saben qué hacer, es despacharlos. Ya se hace tarde, no hay cómo darles de comer a esta muchedumbre. Despídelos para que cada uno vaya a su casa, para que cada uno se las arregle como pueda. Sin embargo, Jesús, desde su propia experiencia de este corazón empático, de estas entrañas misericordiosas, invita a esa actitud a los discípulos. Denles ustedes mismos de comer. Y ahí comienza la fiesta. Ahí comienza la fiesta del compartir. Ahí comienza la fiesta de la solidaridad. Ahí comienza este momento en donde de pronto surge el alimento bendecido por la oración de Jesús, repartido por sus manos y por las manos de los discípulos entre esta muchedumbre que se ha sentado, entre esta muchedumbre que está compartiendo su vida, que no está solo compartiendo el pan y los peces, sino que están compartiendo sus historias. La multiplicación del pan y los peces no es solo un momento en donde Jesús da de comer a la muchedumbre, es un momento en que Jesús dignifica a estos pobres, estos que están en el prado de la repartición del pan y los peces, empiezan a ser comunidad, empiezan a cambiar su modo de relacionarse unos con otros. Y a eso nos invita el Señor. A eso en estos tiempos en que sabemos que tanta falta nos hacen los panes y los peces. En este tiempo en donde la crisis social y la crisis sanitaria por la pandemia está derivando también en esta otra crisis económica, en la crisis del hambre que está apelando a nuestra solidaridad, no se nos puede olvidar que la solidaridad se hace de manera humana cuando efectivamente empatizamos con la persona del otro, cuando no es solamente dar de lo que tengo, aunque sea mucho o poco, sino que darlo pensando en que esas personas que lo están recibiendo son como uno, con sentimientos, con una necesidad de sentirse valorado, con una necesidad de sentirse tratado como personas. De esa manera, la solidaridad pasa de ser una necesidad, pasa de ser una acción de justicia, a ser una acción que instituye, que hace ver que el proyecto de Jesús, el reino, ya está actuando en medio de nosotros y nos hace a todos más humanos.